Hola amigos, Ah, voy a compartir con ustedes este cuarto video que está relacionado con el origen del concepto de la inmortalidad del alma. Pues ahora voy a hablar del mito de almas en su trascendencia después de la muerte. Pero antes quiero recordarles una cosa. Esto de la inmortalidad del alma que nace en Grecia realmente no es de Sócrates ni de Platón, sino que viene de miles de años antes de ellos en Grecia. De hecho, se cree que Homero escribió la Ilíada allá en el siglo VIII, o sea, 800 años antes de Cristo. Y Platón escribió los diálogos de Platón ahí por 320 antes de Cristo, no es la fecha exacta, pero sí para darles un parangón. Y entonces, ¿qué sucede? Que aún en aquel entonces esa era la idea básica, la idea fundamental de qué pasa cuando nosotros morimos y el transcurso de las almas. Si ustedes recuerdan haber visto la película de la Ilíada que le escribió Homero 800 años desde Cristo, cuando Aquiles llega a pelear con Héctor y se da la pelea, Aquiles le dice a Héctor que le va a arrancar la lengua, le va a quitar las orejas y le va a quitar los ojos para que se vaya sordo, mudo y ciego al mundo de los muertos. Aquí les dejo una parte de ese video, de esa película, para que ustedes caigan en el contexto de lo que hablo. Ahora ves a quien enfrentas. Yo creí que eras tú el hombre de ayer, Aquiles. Y debiste haber sido tú. Pero después recibió los honores. No, recibió el honor de tu acero. No vas a tener ojos, orejas o lengua. Irás por el inframundo ciego, sordo y mudo, y todos los muertos sabrán. Él es Héctor, quien pensó que asesinó a Aquiles. De la misma manera, en esa misma película, cuando Aquiles mata a Héctor, se lleva el cadáver arrastrado para sus territorios. Y es Príamo, el rey de Troya, que es el padre de Héctor, quien de manera escondida llega donde Aquiles a suplicarle que le devuelva el cuerpo de Héctor para poderle dar las plegarias, dice él, y por qué no ponerle las 2 monedas para que pague el barquero, que es el mismo barquero del que yo voy a hablar acá. De igual manera le dejo aquí esta parte del video para que usted mire a qué me refiero. Concédeme este pequeño favor. Yo quise a mi muchacho desde el momento en que él abrió los ojos hasta el momento en que tú se los cerraste. Déjame lavar su cuerpo. Déjame recitar las plegarias. Déjame poner 2 monedas en sus ojos para el barquero. Y habiendo visto este video, entonces cuando uno fallece, dice Sócrates, que cuando la persona fallece, inmediatamente su alma, que está compuesta por los 3, racional, concupiscente e irascible, su alma pasa a un daimon, o sea, un guía, y ese guía lo va a conducir por los diferentes caminos que hay después de la muerte. ¿Y por qué es necesario un guía? Porque son muchos, no es un solo camino, no son 2, son muchos caminos los que se tienen que tomar dependiendo del nivel que tuvo de perfección la persona antes de morir. En aquel entonces no se pensaba como pecados ni como religión, sino que dominio de las ideas y la perfección del ser humano como tal. Entonces dice que una vez llega el daemon que le elige, que recibe a las almas, las que son puras y han alcanzado ese nivel de perfección han recuperado sus alas, por lo tanto regresan inmediatamente a donde cayeron, que es el éter, donde está Zeus con los otros carros y están las almas girando en ese circuito eterno de felicidad, gloria y por qué no de una vida eternamente linda.
Por otro lado, o las almas que deben de ser juzgadas tienen que ser transportadas por el río Aqueronte, por Aquerón. Y la mitología dibuja a Aquerón como un hombre tétrico, delgado, viejo, muy seco, y que él navega por el río Aquerón llevando las almas, porque en ese río todo se hunde, menos las barcas de Aquerón. Entonces las almas le pagan a Aquerón el peaje, si lo queremos decir, para ser transportados a la laguna Aquerusiade. Entonces, cuando ellos pagan con las monedas que le han puesto en los ojos cuando muere, le pagan al barquero, que es Aquerón, y los pasan del río Aqueronte hasta la laguna Aquerusiade. Cuando ellos llegan a la laguna Aquerusiade, dice Sócrates, es donde se empiezan a juzgar. Las almas, dice, que se han aferrado a las cosas materiales, a la vida, a la carne, a los placeres, a los vicios, a las malas costumbres, esas almas que no quieren desprenderse del cuerpo y no aprendieron a morir, esas almas viajan solas, nadie quiere ir con ellas. Entonces hay unas almas que quisieran regresar y otras que están conformes con su destino y viajan en compañía y van en una comunión hasta que llegan a la laguna de Aquerusiade. Pues en esta laguna, las almas que han cometido o que no han alcanzado ese nivel de perfección para llegar al éter, deben de volver a la carne a través de la reencarnación en unas nuevas generaciones. Entonces, las almas estas que no tienen faltas graves, pero que no han alcanzado el nivel de perfección para viajar al éter, estas deben de regresar y reencarnarse en nuevas personas para luchar y volver a alcanzar el mérito del dominio de las ideas que Platón decía. Pero las almas que sí deben de purgar, estas deben de purgar ahí o en el Tártaro, ya sea en el Tártaro o en el Aquerusiade. Pero las que han sido malos, que han hecho muertes injustas, que han dañado, que han matado a sus padres, que han hecho muertes grandes cantidades como las que hacían los tiranos, esas personas deben de pasar por el río Piriphlegethonte hacia el Tártaro. Phlegethonte está representado en la mitología como un hombre de fuego, es decir, ese río es de purgatorio, es de purgar las faltas, es de lava, es de fuego. Entonces este río lo lleva hacia el Tártaro, y el Tártaro sí es, como Dante ejemplificaba, el infierno, mucho fuego, muchas llamas, muchas almas en sufrimiento. Entonces le preguntan a Sócrates que si esas almas pueden regresar, y él dice que sí, un año después de estar en el Tártaro, ellas pueden regresar a la laguna Aquerusiade, ya sea por el río Cósito o por el río Estigia, a través de la laguna Estigia, y llegar a pedir la clemencia y la indulgencia o el perdón de las almas de quienes ellos dañaron, o los que evalúan, los jueces evaluadores de sus faltas, le perdonen. Si ellos, tanto los jueces como las personas, las almas dañadas, se lo perdonan, ellos pueden regresar del Tártaro después de un año, y después de evaluación podrían regresar y reencarnarse de nuevo en personas como nosotros, o como ellos en aquel entonces. De esta manera, pues, él decía que de la misma forma que un alma que está en el éter viviendo la perfección y viviendo de manera, que le digo, eternamente lindo, tiene la posibilidad de caerse por un error de la concupiscencia. De la misma forma, él manifiesta que una alma que está en el Tártaro podría ser sacada y volver. Pero ¿qué sucede si estas almas no pueden regresar porque no son perdonadas? Regresan al Tártaro y viven eternamente en el infierno.
y de igual forma que las otras almas viven eternamente en el éter. Como usted se da cuenta después de esta breve explicación, realmente llama la atención que se parece mucho a nuestra fe cristiana, judía o musulmana, porque es el pecado, el juzgarlo y el llevarlo. Aunque, como le repito, las otras culturas no hablan tanto de la inmortalidad del alma, pero sí de un inframundo o un mundo de los muertos. Aquí termino la parte de Platón y la inmortalidad del alma. Quiero decirles de antemano que no es esta alma a la que se refiere el estudio de la psicología. Como nosotros decíamos en un principio, nuestra intención era ver por qué la psicología es el estudio del alma. En este caso particular es el enfoque de Aristóteles, que es al que vamos a ver en el próximo video, donde realmente viene el origen de la palabra alma en la psicología, que está escrita en el libro que se llama Peripsique, y en español Acerca del alma. Ha sido un gusto compartir estos videos, que Dios me los bendiga y seguimos viéndonos. Ojalá disfruten estos momentos de reflexión. Que Dios me los bendiga.